Hola y bienvenidos todos a un nuevo episodio de nuestro podcast Cinema Jam. Soy Pablo Vélez desde Montreal, Canadá, y como siempre me acompaña Sebastián Gómez desde Austin, Texas. Hola Pablo, por aquí muy bien, dando en si voy a hacer hoy unos caracoles en salsa de ajo o algo así. La respuesta es obvio, obvio mi caracol. Bueno, hoy continuamos, amigos oyentes, con nuestro ciclo de películas del género que hemos denominado Lucha de Clases. Como referencia o como recordatorio, nos referimos a este tipo de género, a esas películas en las cuales hay una historia alrededor de una sociedad basada en clases muy pronunciadas, donde por lo general hay un malestar en esas personas que viven en esas diferentes clases, sobre todo los que viven en las clases más bajas, y una posibilidad de conflicto. Sebas y yo hemos estado pues enfocándonos mucho en películas sobre las clases socioeconómicas y el conflicto entre ellas, que son el detonante de los problemas bueno, que llevan la historia de la película. Y hoy vamos a continuar con este género, donde ya hemos visto otras dos muy buenas películas. Hoy vamos a hablar de una tercera película que se llama El Hoyo. El Hoyo fue traducida en Norteamérica como The Platform o La Plataforma y se encuentra disponible en Netflix. El Hoyo es una película en español, o sea, está en español y en castellano, aunque fue hecha en el País Vasco y fue filmada en Bilbao por el director Galder Gaztelu Urrutia. Mirando un poco los créditos de este director en IMDb, este es el primer largometraje de Galder. Parece que había trabajado en varios cortos en el pasado, pero este es su primer largometraje. Bueno, siguiendo pues un poco con IMDb como referencia para poner un poco de contexto en la película, la sinopsis de El Hoyo es la siguiente. En una prisión donde los reclusos son alimentados en una plataforma descendente, los de los niveles superiores toman más de lo que les corresponde, mientras los que están abajo se quedan muriendo de hambre con las pocas obras. Y hay un hombre que decide cambiar este sistema. Esa es la sinopsis de la película. Escuchemos ahora el trailer y empezamos nuestra discusión. ¿Te parece? Perfecto. Hay tres clases de personas. Los de arriba, los de abajo, los que caen. El hoyo. Sí, el hoyo. ¿Y usted sabe en qué consiste esto del hoyo? Obvio. Comer ¿Qué vamos a comer? lo que les sobra a los de arriba. Es asqueroso. ¿Hay mucha más gente abajo? Dentro de poco habrá menos. ¿Que era una persona? Pues claro que era una persona. ¡Es que nadie va a hacer nada! Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría al nivel más bajo. Ayúdame a bajar. Bajar es un suicidio. El hambre desata la locura. Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. Yo estuve pensando mucho esta película, Sebas, porque me la vi en 2 noches. Me la acabé, bueno, la empecé a ver el lunes en la noche, la acabé de ver anoche, hoy es miércoles. Y no sé cuál es tu opinión, pero de mi parte me esperaba mucho más de esta película. Me parece que se quedó muy corta eh, en todo lo que quería contar. Es una historia muy ambiciosa, Sí, la que es sí. alrededor de esta prisión, de este hoyo. No sé, se me parece que se quedó muy corta en lo que quería contar en la duración de la película. Y eso hace que todo ese ruido que tenía, toda la atención que tuvo, porque hubo muchos reviews y muchas cosas alrededor de esta película, inclusive hay una segunda parte que salió hace poco,
Ujú. no me parece que lo justifique tanto, con tanta atención. No sé si esa es como tu misma impresión. Sí, es difícil compararlo con las películas que vimos antes, que a pesar de que también tienen un simbolismo muy basado pues en el tema de la altura o la distancia, Sebas, pues y cierto. para recordarle a nuestros oyentes, las que vimos antes fueron Dale. primero Snowpiercer Uy, y el nombre, ¿has visto el nombre en español? The Snowpiercer. Sí, El tren del miedo. Y la, y la otra que vimos fue del mismo director, pero Parásito. Exacto. Entonces esas son las referencias. Continúa, Sebas. Y en esas dos películas, y en esta también juegan mucho con el simbolismo, ¿cierto? Los que están arriba tienen todo y los que están abajo no tienen nada, ¿cierto? Y en Snowpiercer, en cierto modo, también es similar, ¿cierto? Los que están más cerca del tren tienen el control del mundo y los que están al fondo, o en el último vagón, no tienen nada. Y en este es lo mismo, pues prácticamente son por pisos y como tal dice en la descripción, van bajando la comida y el elemento del poder sobre los otros es la comida, pues, ¿cierto? Pero realmente ni siquiera me parece como un tema de lucha de clases, para ser honesto, pues, o sea, de pronto, sí, simbólicamente, pero la interacción entre pisos es muy poca, no hay como un conflicto realmente que se genere entre los diferentes pisos. Intentan, pues, como que, ay, no, dame comida, no, o les voy a cagar la comida, como dicen los españoles. Pero no fui muy fanático de la película, pues de por sí porque yo odio lo que es ese porno de tortura. Entonces, lo que llaman esas películas que son Torture Porn, sí. torture porn en inglés y que es básicamente que intentan generar emociones en el espectador. Está relacionada es si este va a torturar a este, si, o sea, cuando es humano contra humano, pues cierto. Yo no tengo problema cuando es monstruo y humano, pero cuando son películas así como El Hostal o una que habías mencionado en otro ciclo, que era Sí, el de Centípedo Humano. sí. Y son películas que yo he visto, pues, o he visto partes, pues, pero no me provoca terminármelas de ver, entonces como que me desconecto muy rápido de la película, para ser honesto, cuando son de ese género. Sí, Eh, no, tenés un súper buen punto, que realmente no es una película tan sofisticada en el concepto de lucha de clases, por ejemplo, como Snowpiercer, y obviamente muy alejada de la majestuosidad que fue Parásito. Es que tal vez teniendo esas dos como referencia, vemos esta película como tan, tan baja y no te voy a negar, o en sea, su estándar. es decente, bien hecha, o sea, tiene cosas, me recordó mucho al Cubo también, que es otra, Mm. que es similar también, pero en esa sí hay interacción, o sea, yo no sé, es que el hecho de que los primeros que 20, 30 minutos son la interacción prácticamente entre dos humanos, y Sí, luego cambia de humano, o sea, hubiera sido sí, de pronto hasta más exitosa como una serie de televisión, para ser honesto. Son capítulos cortos de 15 minutos en que hay una interacción entre uno y de pronto va sobreviviendo uno a otro, o sea, cierto, como que irónicamente hubiera cuadrado muy bien en Netflix en ese sentido de pronto de capítulos. Y me vi como los primeros 5 minutos de la plataforma 2 y no hay un hook, no hay no, absolutamente nada que me enganche desde el principio como para decir, listo, me voy a aguantar 1 hora y media en este caso, que creo que duró esta película. sí, Pero aún, o sea, las actuaciones no estuvieron malas, o sea, había elementos interesantes, me parece muy chévere cómo se burlan del actor principal por el tema de que, ¿quién se le ocurre meter un libro en en esta cosa sí. cuando todo el mundo, pues, aunque hay gente con una, ¿cómo se llama? Por allá había una surfboard al final, y bien, ¿por qué se le ocurrió meter una surfboard? Hay tantas preguntas que tengo yo de esta película, realmente. Sí, se nota, el director quiere decir algo, pero no es claro No, no, realmente. sí, aquí estaba mirando mis notas, mis apuntes, Sebas, y como siempre intentaba hacer como unos puntos positivos y unos puntos negativos. Entonces, Sí. si querés, pues te voy a comentar mis puntos positivos, Vale, vale. luego los puntos negativos y empezamos pues como a debatirlos un poco más. El primer positivo, que creo que no tiene mucho debate, es que por lo menos tuvimos la motivación de ver esta película. Es decir, Sí, de haberla nominado, nos permitió pues como verla, que creo que es por cultura general, hacerlo y saber que nos vimos pues el hoyo.
Entonces, pues te agradezco, Sebastián, a este podcast la oportunidad de haberme motivado a verla. No, y fue un experimento interesante verlo. A veces ver esas películas que tienen un high concept que es tan exagerado y absurdo son interesantes. Pero mencionaba ahora el cubo. El otro punto positivo que me gustó fue que hay una idea que en general es buena. El concepto pues, de la prisión en forma de hoyo vertical, donde hay una separación entre los beneficios o lo que reciben los que están en la parte más arriba comparado con los que están más abajo. Y es sobre la comida, obviamente, de eso trata, porque a ellos no los torturan, no los maltratan. Es entre ellos que se atacan en algunos momentos, pero básicamente lo que les están dando o quitando es la comida. Y eso es lo que genera pues como ese conflicto entre las clases sociales, que en este caso se definen como los pisos en el 8. Pero, Entonces, y son clases sociales rotantes, entonces también como sí, son medio rotantes. aleatorio. Si hubiera como un sistema de que, ok, están escalando, no, un día pueden amanecer en la 9, otro día pueden amanecer en la 300, pues entonces... Sí. Hay algo que me hizo pensar mucho que si tal vez esto no hubiera sido una prisión, sino un experimento, como un experimento social, si las personas en el tiempo aprendían por la experiencia de haber estado en el piso más bajo, a, por ejemplo, comer mesuradamente cuando están en el piso 1 o los primeros pisos y eventualmente llegar como a un equilibrio, que fuera como un experimento, como un concepto sí, de experimento como socio... social o Sí. sociológico. Hubiera sido más interesante, pero lo pusieron como una prisión. Y digamos que ahí tengo mis dudas. Y aún así no es como ni siquiera claro como prisión, porque dos de las personas que presentan son voluntarios, por cierto. Uno, o sea, para los asuntos más ridículos, el protagonista para dejar de fumar. No solamente para eso, sino para tener es que un título, un diploma homologado, Ah, no sé bueno, qué sí, demonios. la homologación, sí. ¿Quién Cabeza se va a sí, meter por 6 meses en... exacto, con más dedos de frente, No, se va no, a no. meter en un hoyo donde puede morir de hambre Tiene más o sentido la ah, segunda con la que se encuentra después cuando cambia de compañero, porque bueno, los compañeros normalmente son los mismos. por cierto, spoiler alerts, ya los empezamos desde antes, pero ya se va entrando más en el desarrollo de la historia. No, los spoilers empiezan en el sinopsis, o sea, en este sentido, y en el tráiler. En el tráiler también muestran prácticamente todo lo que pasa en la película, no hay problema, Sí. pues. Entonces, básicamente siempre son los mismos dos compañeros que van cambiando de piso cada mes y es aleatorio, pues como en qué piso te va a tocar. Pues puede que te toque al principio, entonces estás bendecido porque vas a poder comer lo que quieras, o al final donde la comida ni llega, a veces no llega ni huesos, pues es el ejemplo que pone el compañero del protagonista, pues cierto. Y cada uno tiene un solo objeto para meter en lo que, pues, digamos así que es una prisión, pero pues ni siquiera es claro si es realmente una prisión, porque hay gente que como que sí fue obligada al hoyo, pero hay gente que está voluntariamente. Entonces no hay ni siquiera claridad pues de las razones y el motivo por el que están en eso. Entonces sí se siente más como un experimento de la administración, pues porque ni siquiera dicen del Sí, gobierno, ¿no? Es un experimento de la administración. sí, sí. Y, y el conflicto siempre se desarrolla principalmente es entre los personajes que están ahí en la habitación, ¿cierto? Sí, Ya es muy contenido después... entre ellos, no es entre diferentes pisos, excepto cuando los de arriba le hacen algo a los de abajo, pero mm, básicamente y sobre todo cuando están en los pisos inferiores, cuando no tienen comida y tienen que empezar a pelear entre ellos y se comen entre ellos, que es la se parte come ya entre del ellos. torture porn de la que hablabas. O Sí, sea, sí. solo para acabar la parte de los puntos positivos, porque digamos que en Ah, sí, principio dale. la oportunidad de ver eso fue positiva, número uno. Yo El también concepto, agradezco sí, haberla visto, pues a veces ver sí, esas películas de high concepts son interesantes. sí. El concepto general también fue, bueno, hay algo interesante, aunque obviamente Sí. nos quedaron muchas Bueno, preguntas. quiero Y, comentarte que creo vale, que mucho de eso que esperabas ver en esta película, por lo menos se intuye que va a ser Marte en la segunda, porque según lo que vi en los primeros 5 minutos hay más comunicaciones entre los diferentes pisos. sabes que no creo que me vaya a ver. Otro punto que me pareció positivo, bueno, tal vez soy un poco negativo, pero eso en general, pero digamos que lo otro que me pareció como resaltar fueron las actuaciones. Vos lo dijiste ahora, pues que había muy buenas actuaciones. Lo que me gustó fue, sobre todo al principio,
sentí que había mucho del estilo de Alex de la Iglesia. Había mucho humor negro al principio en las interacciones entre el personaje, entre los dos principales, los dos personajes que pensamos eran los principales, que obviamente después van cambiando, que son los personajes de Goring, es el que entró voluntario a buscar el diplomado, pues que es como Sí, el se llama principal, Iván Masagué. exacto. Y el otro personaje que es, el actor se llama Sorion Eguileor y el personaje se llama, bueno, el alias que tenía era Trimagasi. Ellos al principio tienen una interacción y un humor negro que me recordó mucho, por ejemplo, a la interacción entre el cura y el metalero en El Día de la Bestia, como unos comentarios así negros cuando hablaban de mi caracol y odio, bueno, como hacíamos una burla al principio. Esa parte me gustó, pero tan pronto desapareció Trimagasi, después como que, no sé, se fue el lado del humor negro y se volvió lo que vos decís, como una serie como de imágenes intentando chocar algo con el canibalismo y todo esto que pasa después, que por cierto, en mi opinión, siendo un fan del torture porn de las películas de terror, que me gusta mucho verlo porque algunas de ellas son muy efectivas, muy interesantes y tienen una historia sólida detrás. No lo vi en esta película, por un lado, y además no fue realmente muy chocante esas imágenes. Realmente no vimos mucho. Vimos, por ejemplo, a Trimagasi que intentó, bueno, que le cortó un pedazo de piel o de carne a Goren en algún momento para comérselo. Luego se comieron a Trimagasi, Goren y una chica que bajaba por la plataforma buscando a su hijo o su hija, no Sí, recuerdo. Miharu. Así, exacto. Pero realmente que fueran como unas escenas así chocantes de demasiado gore, no, me pareció extremadamente como blando. O no, lo pudo haber hecho mucho más allá, muchísimo más allá. Hay películas que son mucho más chocantes que esta. Sí, no. Y es más el concepto lo que me disgusta de ese tipo de películas de torture porn. Realmente no tienen que ser, pues, gráficamente violentas, pues, o sea, pero es simplemente el concepto que no me gusta. Y Bueno, los puntos negativos, de esos que- positivos, sí, no. Si o quieres de te los digo, positivos, estoy de sí, acuerdo, decime. sí, a pesar de que no fue completamente satisfactorio, el concepto pues me pareció interesante, igual pues valió la pena ver algo distinto, me pareció bien. Las actuaciones son relativamente buenas. No voy a decir van a ganar el Oscar, no, pero son Sobre efectivas, todo, pues. sobre todo la de Trimagasi, el compañero este de Y Goren al Magazine, principio, hasta cuando, pues, spoiler alert, que que se hasta volvió cuando ya se fantasma. vuelve, se vuelve un fragmento de la imaginación de Goren, sigue actuando muy bien. Sí, la otra compañera, después cuando cambia de compañera, pues de Imoguri, esa no me pareció tan buena la actuación, pero Tampoco. Ay, ¿sabes? Me acabo de acordar, Seba. Hay una película de Alex de la Iglesia que también me gusta mucho, que se llama El Crimen Perfecto. ¿La has visto? esa no la he visto, no, esa no. Es excelente, algún día la tenemos que ver en este podcast. En esa película también hay un personaje principal que interactúa como con el fantasma o el recuerdo de alguien a quien él mató, por un motivo diferente al de esta película. Entonces me recuerda muchísimo. Si alguna vez la ves, la interacción entre esos personajes tiene mucho de la interacción entre Goren y Trimagasi. Estoy muy seguro que al director lo influyó mucho Alex de la Iglesia. Ambos son vascos. Entonces debe haber una conexión ahí. No, y yo creo que toda película de cine de género de terror en España, yo creo De que si mirar a no se había Alex. visto influenciada, pues por lo menos desde el Día de la Bestia para adelante, por Alex de la Iglesia, o sea, O no ha Acción Mutante. estudiado, no Acción sabe. Mutante. Acción Mutante es una maravilla. Acción Mutante también, sí, o sea, no, las películas de acción en la Iglesia en general son muy buenas. No es justo comparar muchas de estos directores con Alex de la Iglesia, pues que yo creo que es Sí, o sea, yo creo que a la mayoría de la gente le gusta mucho Almodóvar. Yo prefiero a Alex de la Iglesia. Antes me parece a igualmente. mí que Almodóvar es sobrevalorado en el mundo y eso, la gente lo ama y tiene películas muy buenas, estoy de acuerdo. Pero para mí es un poco sobrevalorado porque, no sé, es gustos personales. No, es otro tema de pronto para otro podcast, porque estoy de acuerdo con vos. A mí me gusta más Alex de la Iglesia, aunque Almodóvar me parece un monstruo también. Una Sí, maravilla de sí. director, O sea, pero las es, buenas es, de es Almodóvar son diferente. espectaculares, pero las malas de Almodóvar son Sí, es verdad. desastrosas. Sebas, otros puntos
ya como para cerrar la parte, digamos, como de mi feedback para, para generar la discusión, los puntos negativos. Completamente de acuerdo con lo que dijiste ahora, que la motivación de por qué estaban las personas en este hoyo no es clara para nada. Lo escribí yo aquí en mis notas, aunque me pareció que era creativa, la historia de su background eran muy confusos. ¿Por qué están en una cárcel y por qué hay personas que parece que entran voluntariamente, como Sí, Goring, a quien le prometieron un diploma, o como el personaje de Antonia San Juan, perdón, y Mogiri, que entró porque aparentemente estaba desahuciada, estaba enferma y quería ser algo como mejorar la nos sociedad del mejorar la hoyo. sociedad? Sí, no tiene ningún, ningún sentido. Y esa parte me molestó profundamente. Y también Lo otro, Trimagussi también fue voluntario, o no, Trimagasi, perdón, no me quedó no, claro. ahí lo pusieron a elegir entre ir a un sanatorio, creo, a un instituto mental, porque le había matado a alguien, creo, por accidente, o por un ataque de rabia, no sé, o irse al hoyo. Entonces, no sé, me quedé pensando en mi cabeza, ¿por qué existe, o sea, qué sociedad hay en la cual existe un concepto como el hoyo, en el Mm, cual le dan la opción a personas como el Trimagasi. Trimagasi de ir allá en vez de ir a la cárcel después de haber cometido un asesinato? No, no sé. El otro punto que me quedó sin respuesta, y la verdad no creo que me vaya a ver la segunda parte para saber la respuesta, creo que se va a quedar así esto. ¿Quiénes son las personas que están afuera del hoyo, que cocinan? ¿Quiénes son los cocineros? ¿Qué los motiva? ¿Por qué tanta ceremonia para alimentar a unas personas que están presas o que están en un hoyo que se están matando entre ellas? ¿Cuál es la motivación detrás de eso y a qué va? ¿Quién es la administración? ¿Y por qué existe eso? O sea, me pareció Solo son como, 2 minutos al principio, 3 minutos al sí, principio hay que los muestran. como unos flashes donde me muestran, inclusive como maître, como un coordinador de esta cocina que está como gritando y no sé, haciendo como una evaluación de los platos. Los otros ¿Por platos. qué? Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, No tanta sé. ceremonia, ¿por qué tanta ceremonia en el nivel cero? Y el último punto que me gustaría realmente, Sebas, que me digas qué opinas y que me molestó bastante, era lo del símbolo, el de enviar a la niña de regreso a una plataforma. Digamos que entendí un poco como simbolismo el enviar un postre sin terminar como un gesto de desafío, de decir no sobró comida. Eso lo puedo entender, aunque me parece como una resolución bastante débil, pero lo entiendo. El enviar a una niña de regreso, ¿qué tiene eso de simbolismo? Y si era posible enviar a esta niña a la plataforma, ¿por qué no lo intentaron más personas? Sí, porque no lo hicieron antes, Sí, o qué pasó con Mihuri, que era la que estaba realmente buscando a la niña, ¿cierto? Fue algo confuso. El simbolismo de la panacota, sí, que salvar un plato que fuera perfecto, muy bien presentado y postre que sofisticado. volviera, y que fuera, sí, que fuera un plato bien presentado, sofisticado, y devolverlo así entero arriba es interesante. Y en la plataforma 2 se ve, en los primeros minutos se ve esa resolución, pero en esta película no queda claro, pues nunca claro. Y en especial que si la niña a la final, ¿qué estaba haciendo ya? Si hubiera estado, o sea, porque estaba en un nivel súper bajísimo, Debería estar muerta. era, O sea, no tenía ningún debería haber sentido que estado muerta, estuviera exacto. o muy mal y estaba normal. O sea, tenía hambre, se comió, Sí, se comió la torta, pero no estaba en las últimas. Y por eso yo dije al principio que no me parecía que la película realmente hubiera sido tan gore. Porque para sí. estar en la situación que describían, que esas personas estaban, donde no recibían nada de comida por un mes, eso tenía que haber sido mucho peor que lo que vimos en las imágenes de la película. Todo estaba muy, muy limpio, la verdad. Sí. Eso debe haber sido un desastre y no lo Mm. era. Sí, no, hay muchas cosas que no quedan claras. Y yo creo que a la final la película no trata de responder eso. Yo creo que es un problema de que llegaron a un concepto y para mí improvisaron mucho la historia, porque mira que esta realmente no tiene actos, sino que tiene son episodios. Pero seguimos en el primer episodio a Goren con Trimagasi, ¿cierto? Luego, cuando Trimagasi muere,
y Goren tiene que cambiar de compañero en el segundo mes. Bueno, realmente varios meses pasan con ellos juntos. Y Mongori aparece y que era, incluso trabajaba para la administración, entonces ella conocía desde afuera la cosa y ya luego cambia a Bajarat, que es otro compañero. Entonces son como 3 episodios, por eso te digo que parece más como que si lo hubieran pensado más como una serie de televisión y yo creo que incluso vamos a ver, o sea, si algún día de pronto terminamos viéndonos ahí por accidente la plataforma 2. Entonces no siento que hayan resuelto nada, realmente el mensaje era solamente para nivel 0, pero ¿y cuál es el mensaje? Pues bueno, que hay niños perdidos también ahí, pues no sé, que supuestamente no deben haber personas menores de 16 años en el 8, pero, o sea, sí van a O, recibir el mensaje. o que se pueden escapar, porque no sé, están de pronto pensando que como la plataforma sube tan rápido, como una velocidad tan Yo rápida que... pensé en eso también, le van a matar, pues porque Sí, cuando frene, ¿qué va a pasar? O sea, exacto. Uf, pero vale, pero nunca lo muestran. Entonces la película termina literalmente con ella subiendo en la plataforma, pues. sí, Sí. Y yo creo que incluso hasta el nombre de la plataforma tiene más sentido que el hoyo, pues porque al final todo, realmente el centro de poder gira alrededor de la plataforma, de sí, la plataforma, ni siquiera el hoyo, pues. sí, Pero bueno, sí. igual tiene sus cosas interesantes. Pero sí, no sé si el formato fue el mejor, porque la historia realmente no cambió. Él empieza, por ejemplo, al principio, Goren empieza siendo como más idealista, luego con toda la violencia y que le pasa, pues cuando terminan en un piso bajo, se vuelve completamente cínico. Luego con la segunda persona vuelve a intentar ser medio bueno, ni tan idealista, pues cierto. Pero, y en la tercera, a la final le ponen otra persona que supuestamente es idealista, que está intentando, bueno, es que escapar y mandar el mensaje hacia abajo, pues como un pastor, en cierto modo. Ahí termina, pues, con la idea, pues, pero hemos contado al final cómo se desarrolla la película, ¿cierto? Pues, al final, en el último acto, o en el último episodio, cuando ya le ponen a Baharat de compañero, Baharat quiere escapar, su objeto es una cuerda, entonces Sí, están en un piso muy alto, en el sexto piso creo que es, sí. y él quiere intentar subir a los otros, pero a la final terminan atrapados ahí y ellos deciden, Empezar a bajar en el, la plataforma para intentar repartir la comida de una forma equitativa para los pisos inferiores. exacto, que por lo menos le llegue a esos pisos inferiores. Siempre la comida llega bien como hasta el piso 50, dice Goren, y del 50 para abajo es que ya todo pues porque ya no llega prácticamente comida, ¿cierto? Los de arriba comen tanto que para abajo no hay nada que hacer. Entonces ellos intentan, ok, listo, bajemos, pero se demora tanto en la bajada que es que no tiene ni sentido. O sea, para mí se demora más de un día bajando. Entonces, ¿cómo va a ser el otro? No sé, pues, pero no metámonos en esos detalles. Estaba Y pensando en cosas y más. en ese caso es que encuentran como, Sí, ok, de pronto otra persona que es amiga de Baragat les dice, hey, a manden eso iba, un plato a eso iba. bien presentado. Ujú. Y ese mensaje me pareció bueno, pues, ¿cierto? O sea, de pronto mandar el mensaje. Cuando lo mencionaste, cuando mencionaste eso del personaje este, aquí lo estoy buscando, se llamaba, es ese viejo como sabio, ese señor como Sí, sabio, el supuestamente silla de que estaba en ese ruedas. piso, sí, se llama el señor Bram Van, según IMDb. Que era pues como, no sabemos cuál es el background de esa persona, pero aparentemente era alguien que tenía como, pues que Baharat, el compañero de Goren, el último, lo describió como una persona sabia. Esa conversación ahí y lo del tema del simbolismo y de cómo responder a los de arriba, me pareció que fue como una idea de último minuto. No sé, Es como que que el resto se de la película no parece tenía nada que improvisado, para ver. ser honesto, sí. Muy improvisado y como intentando, ¿sabes qué? Como hacerle un poquito de Matrix a esta película. ¿Te acuerdas que la vez pasada, bueno, no sé si en el último episodio o en uno anterior, dijimos que Matrix iba a aparecer mucho en nuestros podcasts porque es una película de referencia de distopia y de conceptos que muchas otras películas de alguna forma consciente e inconscientemente han adoptado? Y sobre todo, por ejemplo, el concepto ¿cómo se llama? El elegido, You're the One. Supuestamente aquí Goren es Neo. Sí,
viene a cambiar el mundo. Viene a cambiar El las hoyo, el dinámicas hoyo. del hoyo. Entonces, me pareció como que Y fue es más inteligente. iluminado porque es la única persona que trae un libro, pues, Dios mío santo. El Quijote. el Quijote. Sí, Para y matar el entonces, Quijote, de un tipo que vive en el otro simbolismo que uno no sé si es voluntario o no, que vive en un mundo de ilusiones. tal cual, no, tal cual, tal cual. Entonces, no, es eso, o sea, pues que la verdad fue como intentar darle como un spin, como un ángulo a esto de la redención de un héroe, pero no sé, muy débil ese argumento, la verdad. Sí, yo creo que podemos mencionar si a la final pues lo recomendaríamos o no, pues creo que ya hemos dicho que Mi opinión personal es un no. Me parece que si yo no hubiera visto esta película y escucho este podcast y escucho a las personas como vos y yo quejándonos de la película como nos hemos quejado los últimos 30 minutos, yo diría, nada, no va a perder mi tiempo. No sé es vos qué difícil, pensás. sí, yo tampoco no lo recomendaría fácil, no es recomendar, o sea, si es alguien que le gusta esas películas de high concept, que quieren mirar algo de pronto distinto, que se sale muy de lo tradicional, como he mencionado ya muchas veces el Cubo, o películas de ese estilo, pues como de en un sitio cerrado, y ahora Netflix le ha hecho mucha publicidad a la plataforma 2, salió creo que literalmente hace menos de mes y medio o algo así. Entonces, bueno, pero prepárese porque de pronto le pasa como nosotros que nos lo tuvimos que ver en partes, no fuimos capaces de ver una sola sentada. Sí, pero entonces, ¿sí la recomendás? No, realmente no la recomiendo, no. Pero estamos de Solo acuerdo. si es una persona que le gustan esos high concept, O una persona ese que tipo de tiene mucho cosas. tiempo libre y nada para hacer, venga, Sí. pues la pueden ver. Sí, listo. Entonces empecemos pues como a pensar. Del género de lucha de clases, creo que teníamos una película más en nuestro backlog, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, sí, y la idea es por lo menos hacer el ciclo de a cuatro, ¿cierto? Exacto, exacto. Entonces, y yo realmente estaba, pues la siguiente me toca a mí, y no te voy a negar, estuve muy cerca de proponer otra que se llama El Triángulo de Sadness, la alcancé a ver la semana pasada, Sí, The Triangle of Sadness. También es muy relacionado con lucha de clases y de un humor muy negro. Entonces, incluso sale muy bien con Parásito. Y entonces estoy a punto de recomendar esta del Triángulo de la Tristeza porque la verdad me gustó mucho. Pues es una película que también ganó el Cannes, la Palma de Oro de Cannes, creo que era el 2022. Y de pronto, más bien en otra ocasión que volvamos a de pronto como retomar este género, la vemos en esa ocasión. Porque también me pareció que estaba como demasiado similar al Parásito, cambiemos a algo más distinto. Pues hay muchas más películas en el mismo género de acuerdo. de lucha de clases y vamos a conectar esta que vamos a ver que es una película muy famosa de los 80s con Eddie Murphy y Dan Aykroyd que se llama Trading Places. Una maravilla. Eddie Murphy es un genio, genio, Sí, genio. y si no te la has visto hace mucho tiempo, vas a disfrutarla muchísimo porque yo me la vi hace un par de meses y me sorprendió lo oscura y lo trágica y lo black comedy que es. Entonces creo que va a ser muy oportuna como para cerrar el ciclo de lucha de clases y Excelente, conectar un poquitico con el que vamos a ver en diciembre, que es el género de festivos alternativos. Entonces en esa excelente. también vamos a tener películas de humor negro, de terror, hay muchas películas de terror alrededor de las navidades o de violencia. Entonces, pues tenemos muchos, o sea, vamos a tener mucho que Perfecto. escoger. Pero entonces Trading Places va a ser técnicamente de este género de lucha de clases, pero nos va a ayudar ahí un poquitico a conectar también con el género de Alternative Festives, festivos alternativos. Me parece muy bien, Sebas. Entonces, así vamos a quedar. Lo primero es entonces, estamos de acuerdo que esta película del hoyo es la última de nuestro top por ahora. O sea, Por seguimos con ahora, Parásito de arriba, Intocable, después Snowpiercer y en una parte mucho más bajo el hoyo. Y definitivamente. estoy muy seguro que nuestro debate el próximo episodio va a ser si ponemos a Trading Places encima de Snowpiercer o por debajo de Snowpiercer. Creo que ahí es donde puede estar nuestro debate. Ahí va a estar el conflicto la próxima semana. Parece excelente. ¿Hace cuánto que no es Trading Places?
hace bastante tiempo. La última que me Bueno, vi de esa época fue una muy similar, la de Coming to America. Porque sacaron como varios muy similares como en un periodo de tiempo muy corto. Eso es de John Landis. Todas esas sí, películas. y Eddie Murphy estaba mejor dicho, En era la su estrella más prime. grande del planeta, sí, exacto. Sí, en su prime. No, te vas a aprender mucho. Yo creo que hay muchas cosas que uno no se acuerda, en especial después de habérsela visto hace tanto tiempo. Sí. Bueno, entonces creo que le damos cierre por ahora al episodio de hoy. Les recordamos por favor a todos los oyentes que por favor le den like o nos den su review en la plataforma de podcast favorito. Nosotros estamos en Podcast Cast, en Spotify, en Apple y en otras. Y también les pedimos que si quieren mandarnos comentarios o sugerencias, en especial de géneros y de películas, nos escriban a cinemajampodcast@gmail.com. Perfecto. Bueno, Excelente. hasta la próxima. Sigan observando películas y nos vemos. Listo. Gracias. Hasta la próxima, oyentes. Muchas gracias.